Hoy vamos a comenzar con una unidad nueva y con un libro nuevo, que es el libro de Samuel, o los libros de Samuel. Los libros de Samuel son toda una misma sección, pero nosotros los tenemos en nuestras Biblias separados, en primera y segunda de Samuel. Vamos a comenzar esta última sección de la clase de libros históricos 1 con estos dos últimos libros. Después ustedes van a ver los libros de Reyes, de Crónicas, de Nehemías, Esther en la segunda parte, en libros históricos 2, al principio de segundo año. Bueno, vamos a comenzar con los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, en la última unidad de libros históricos 1. Y en esta unidad, la unidad 5, ahí lo tenemos a Samuel ungiendo ¿a quién? A David. ¿A cuántos reyes ungió Samuel? A 2, está bien. A los que dijeron 2, muy bien. Primero a Saúl y después a David. Fueron los dos reyes que ungió el profeta Samuel, que es considerado el último juez de Israel. Entonces, el último juez de Israel lo vamos a ver no en el libro de los jueces, sino en el libro de Samuel. Es tan importante este juez que tiene libros propios y con su nombre. Así que vamos a estudiar la vida de Samuel, pero recuerden por qué estoy dando clases de acá abajo. A ver si alguien recuerda por qué estoy dando clases de aquí abajo y no de allí arriba. No es porque han estado limpiando y no se puede subir, sino hay una razón por la que estoy acá abajo. Claro, porque todavía estamos en un gobierno ¿de qué tipo? Teocrático. Entonces está gobernando Dios y aquí estamos todos nosotros, el pueblo. En todo caso, yo seré un juez, por decirlo así, y el pueblo y las diferentes tribus que están determinadas, pero ya va a venir la unificación del reino con un rey, pero por ahora están separadas en 12 tribus y el que gobierna es Dios. Dios es el rey y estamos en un gobierno teocrático. Por eso estoy acá, por ahora. Vamos a ver el libro de Samuel, en la introducción, la página 57 estamos. ¿Quién fue el autor del libro de Samuel? Pregunta de examen. Samuel y otro. A ver quién más. Samuel, muy bien, no es muy difícil la pregunta. Muy bien, el autor del libro de Samuel es Samuel, pero vamos a encontrar en estos libros de Samuel algunos datos que surgen después de la muerte de Samuel. Y no era que Samuel era profeta y podía ver más allá de lo que iba a pasar y escribió, sino que hubo otros escritores en los tiempos de David, por ejemplo, escribas y cronistas, que completaron la historia y los libros de Samuel. Pero en sí, Samuel es el escritor de la mayoría de estos libros. Esto es muy común, de que escribas y escritores y cronistas, historiadores, vayan agregando datos a la historia y a la misma Biblia. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento no tenemos la copia fiel propia de Samuel, o sea, el escrito fiel de Samuel cuando se sentó a escribir. No lo tenemos. Tenemos copias de eso, copias de copias de copias de copias de copias. Y el original fue traducido a través de los 70 ancianos, llamado la Septuaginta, esa versión, que fue traducida del hebreo al griego. Y de ahí, de esa versión, tenemos la versión nuestra, que la tenemos en castellano. Entonces vemos que hay una sucesión de copias y de pasos de escrituras que va pasando de mano en mano. Entonces el autor original sí es Samuel, pero hay cronistas, historiadores que agregaron cosas. Por ejemplo, hay un versículo bíblico en la Biblia que dice que, no me acuerdo exactamente dónde está, pero es un ejemplo muy puntual.
cuando los discípulos no pueden liberar a un joven que estaba endemoniado y el padre le faltaba la fe. ¿Se acuerdan esa historia que le decía, ayúdame a tener fe? Le decía el padre a Jesús. Cuando Jesús llega y ve que los discípulos lo han intentado todo, les dice, no, mira, este género sale con oración y ayuno. El original dice oración, no dice ayuno. El ayuno fue una palabra que fue agregada por los copistas. O sea, por aquellos que agarraron los textos originales y los copiaron. Los fueron revisando, le fueron agregando cosas. A ver, uno tiene que siempre rescatar el sentido de lo que quiso decir Jesús. Él quiso decir que ese tipo de género, de demonios, llamado legión, sale con una consagración absoluta, con una búsqueda de oración, de ayuno, de entrega a Dios, de consagración. Eso es lo que quería decir Jesús. Ahora, si vamos a lo literal, ahí encontramos una palabrita que, según se cree, fue agregada, porque no está en el original, fue agregada por los copistas. Bueno, y así en la Biblia vamos a encontrar millones de cosas. Por ejemplo, Pablo dice que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres, perdón. Y eso Pablo no es de Pablo, es de Aristófanes, que es un poeta griego, autor de una obra teatral llamada Las Ranas. Yo esto lo estudié en literatura griega, clásica y latina. Y nosotros vimos esa obra de teatro y ese dicho, ese dicho que Pablo toma y lo pone en la Biblia, pero en realidad es de una obra de teatro griega que Pablo sabía, pues Pablo era un maestro, él sabía griego, sabía toda la cultura griega, había aprendido a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de aquella época. Y eso que nosotros tenemos en la Biblia viene del teatro griego, ¿no? Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres, ¿no? Entonces en la Biblia vamos a encontrar todo esto, vamos a encontrar cosas que vienen de afuera, por decirlo así, pero se han adoptado y se han reversionado, se han resignificado, a cobrar un nuevo significado. Y así hay muchas cosas. Entonces tenemos que entender que en el libro de Samuel es el autor, pero hay también agregados como sucede en otros libros. Pero si le preguntan quién es el autor del libro de Samuel, tienen que decir Samuel, ¿está bien? Porque la mayoría del libro lo escribe él. Hay una relación fuerte con los jueces y podemos ver, por ejemplo, en la primera parte de Primera de Samuel, donde se cuenta la historia de Elí y de Samuel, que son los últimos jueces de Israel. En este caso, como decíamos, vamos a ver la historia del último juez de Israel y esa es la relación que tiene con los jueces. Usted lo tiene ahí en el punto 2. También lo que trae estos libros de los jueces es la falta de unión entre las tribus. Seguía habiendo desunión entre las diferentes tribus. O sea, cada tribu luchaba por su propia tierra, por defender su propia tierra, por sus propios derechos. O sea, no había una colaboración entre las diferentes tribus. No había unión a pesar de los jueces. Había caos político y social. Y como decíamos en jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se acuerdan de este concepto llamado anomia? ¿Se acuerdan de que hablamos que era un concepto sociológico donde no se respetaban las leyes, no se respetaban los derechos? Ese concepto fue un aporte de un estudiante de acá, así que si ustedes quieren aportar, pueden aportar. La clase la hacemos entre todos. Y bueno, ese concepto hablaba de que no había un derecho, no había una ley. Había una ley, pero no se respetaba. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. El tema de los libros de Samuel, fíjense ahí en la página siguiente, en la 58, remárquenlo, dice la institución de la monarquía en Israel. Ahora,
¿cuáles son los temas anteriores que veníamos hablando? ¿Cuál es el tema del libro de Josué? A ver, un valiente que lo diga sin ver el manual. Conquista ¿cómo? Y la repartición, bueno, el asentamiento, la conquista y el asentamiento del pueblo de Israel, ¿está bien? En Canaán. Ese es el tema del libro de Josué. ¿Cuál es el tema del libro de Jueces? ¿Se acuerdan que era una palabra? ¿Acal? Acal, bien. Era apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Bien, es una repetición, es decir, un movimiento circular, una repetición de todo esto, de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Recuerden a cal, los que son albañiles usan cal, a cal. Bueno, entonces, aquí tenemos la institución ya de la monarquía en Israel, el principio de la institución de la monarquía en Israel. Y vamos a ver unas fechas interesantes, y ustedes les voy a pedir por favor que vayan y corrijan, vayan a la página 4, ahí tienen un cuadro que dice libros históricos, año y tema, y vamos a corregir algunas fechas. Una hermana el otro día se me acercó y me preguntó las fechas y me quedé pensando, y ustedes fíjense las fechas, ¿no? Esas fechas no es el origen en que surge el libro, sino que tiene que comprender la historia, digamos, en cuál se desarrollaron los diferentes libros. Ahí tenemos el próximo gráfico, vamos a ver la fecha, ustedes lo van a corregir. Ahí está. Bueno, Jueces, fíjense, Josué, la historia relatada en Josué, como dijimos recién, de la conquista y el asentamiento, va del 1406 al 1375. Esa está bien, estamos bien. Jueces va de 1375 a 1075. Y paralelamente, en el mismo año, se cree que, no sabemos bien puntualmente en qué año estuvo la historia de Ruth, pero se cree que estuvo entre el 1375 y el 1050. Son muchos años, pero como más de 300 años, pero se cree que estuvo comprendido en ese periodo. Entonces, dijimos, como vimos el libro de Ruth el lunes pasado, la historia de Ruth se dio en forma contemporánea a la historia de los jueces. Quizá dijimos que era en el tiempo de Gedeón, por la falta de comida. Bueno, y Samuel desde el 1045 al 1015. Ese es el tiempo en el cual comprende el libro de Samuel, desde el juzgado de Samuel hasta David, que vamos a ver nosotros en los libros de Samuel. También un hermano o hermana me preguntó por qué va en descenso los años. Yo lo explico simplemente porque tenemos que entender que el nacimiento de Cristo se da en el año 0. ¿Está bien? No es en el año 0 puntualmente, es antes, pero no importa. En el año 0 tenemos el nacimiento de Cristo. De la historia de Cristo hacia atrás, hacia el pasado, los años van a ir aumentando de 0 a, cuando tenemos registro, aproximadamente en Abraham, año 6000. ¿Está bien? Entonces, la historia de Abraham empieza en el año 6000. De ahí empieza a reducir hasta el año 0. Entonces va decreciendo hasta el año 0. Y del año 0 en adelante va creciendo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, es sencillo. Bueno, entonces, en la cronología del Antiguo Testamento, hasta Jesús, vamos decreciendo. Y ahí, ya han corregido entonces las fechas. Bueno, entonces ahora nos situamos en el 1045 antes de Cristo. ¿Está bien? Antes de Cristo. Y vamos a ver del 1045 al 1015 antes de Cristo. Vamos a hablar de el profeta Samuel.
este personaje tan especial en la Biblia, uno de los profetas más grandes de la Biblia, y como los grandes personajes de la Biblia, todos tuvieron un gran nacimiento, donde se relata y se toma el tiempo la Biblia de relatar su nacimiento. Vamos a ver a un personaje antes, a una mujer llamada Ana. Ana era la mujer del Cana. Y voy a enviar todo tipo de chistes, porque ustedes ya saben. Ana era la mujer de Elcana, que a su vez tenía otra mujer, porque Ana no podía darle hijos porque era estéril. Su otra mujer se llamaba Penina. Entonces, vivía Elcana en una casa, vivía con Ana y Penina. Penina le había dado algunos hijos, pero Ana no, porque era estéril. Y ser estéril para aquellos tiempos, recuerden la historia de Elisabet, la mamá de Juan el Bautista. Una mujer en aquellos tiempos, o para la cultura hebrea, que era estéril, era considerada una maldición la esterilidad. Era discriminada, era tenida por menos. Es por eso que más o menos Elisabet pasa mucho tiempo oculta en la casa hasta dar a luz a su hijo, porque la esterilidad era causa de burla, era causa de menosprecio. Una mujer, si no podía dar a luz, no servía para nada. Vamos a decirlo como era, como la cultura la consideraba a la mujer en ese tiempo. Y Ana se sentía una mujer inútil, estéril, que no era tenida en cuenta por la sociedad, y encima tenía competencia, y la competencia era buena, porque Penina le daba hijos. Entonces imagínense cómo se sentía Ana, la mamá del futuro profeta Samuel. Entonces, como Elcana era muy religioso y era muy cuidadoso de cumplir la ley, la costumbre decía que todos los años, una vez al año, todo hombre debía ir hacia Silo, donde estaba el santuario, y ofrecer sacrificios a Dios. Cuando van a Silo, al santuario, donde estaba el arca del pacto, y donde estaba el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Elí, se llamaba Elí, Ana es llevada por Elcana. No era la costumbre que Elcana llevara a la mujer, pero bueno, la llevó. Y Ana, cuando se encontró en el santuario, empezó a orar, a clamar a Dios para que Dios le diera un hijo, para que rompiera la maldición de la esterilidad. Y tanto fue el clamor que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, que estaba ebria, porque dice que ella estaba allí arrodillada y sus labios temblorosos. La costumbre de la época era que las personas oraran en voz alta y de pie. Así como yo estoy hablándoles a ustedes, tenían que estar orando de esa forma. Y básicamente no se tenían que quedar parados, sino que tenían que caminar yendo de un lado a otro. Hay algunos que oran así en la pieza, ¿no? Que van así. En el nombre de Jesús, ahora sí. Bueno, así oraron los judíos en ese momento. Y en voz alta. Costumbre que después tuvieron los fariseos, ¿no? Y que Jesús reprendió. Bueno, pero Ana no oraba así. Estaba en un rinconcito, llorando, clamando, con los labios temblorosos, arrodillada ahí en silencio. No estaba gritando, ¡ah!, sino que estaba en silencio. Entonces pensó Elí, se tomó un par de vinos y pobre estaba ahí tirada, temblorosa, bueno. Entonces Elí pensó que estaba borracha, pero bueno, en realidad Ana le estaba clamando a Dios por un hijo. Hijo que al final Dios le dio a Ana. Ahora, Ana hace una promesa, que si Dios le daba un hijo, ese hijo ¿qué iba a ser? Consagrado a Jehová. Iba a ser consagrado a Jehová. ¿Y a quién recuerdan ustedes que ya había sido consagrado a Jehová? Sansón, ¿está bien? Y Juan el Bautista también va a ser consagrado a Jehová. Miren acá
la relación, porque Elizabeth era estéril y también le había prometido a Dios que si le daba un hijo lo iba a consagrar a Jehová, ¿no? Entonces, le promete que lo va a consagrar. Pero esta consagración no es decir, bueno, te voy a entregar simbólicamente mi hijo. Era literal. Cuando se consagraba un hijo a Dios, a los 4 años de edad lo tenías que llevar al hijo al santuario. Y si vos vivías a 800 kilómetros del santuario, tenías que dejar a tu hijo ahí, obviamente. Y despegarte de tu hijo de por vida. Porque era consagrado, era en serio, no era una consagración de decir, bueno, Señor, nació mi bebé, lo traigo acá, lo consagro a Dios, y es importante hacer eso, pero esta consagración era desprenderse físicamente de tu hijo. ¿Cuántos están dispuestos a consagrar a su hijo? A ver, es en serio, ¿no? Entonces, a los 4 años, porque los hijos tomaban el pecho de su mamá hasta a los 4 años, cuando eran destetados en esa edad, la mamá lo lleva a Samuel. Samuel significa Dios ha escuchado. Es importante, ¿no? Qué hermoso nombre. Dios ha escuchado. Y Dios sigue escuchando la oración de una madre que le clama a Dios por su hijo. Dios ha escuchado. Si usted tiene hijo que está orando porque está en una situación fea, llámelo Samuel. Es lindo ese nombre. Yo sé que ya le han puesto otro nombre, pero no importa. Cuando oren, llámelo Samuel. Dios ha escuchado significa ese nombre. ¿Y saben qué? Dios sigue escuchando la oración de una mujer que ora con el corazón, que ora como Ana, entregando y consagrando a su hijo a Dios. Entonces, a los 4 años, Samuel, la mamá lo lleva a Samuel al templo y se lo entrega a Elí. Y ya su mamá no le va a poder enseñar más las cosas de Dios, sino que ahora este sacerdote le tiene que instruir en el camino. Entonces Samuel se queda a vivir desde los 4 años en el santuario. Esa es su casa, ese es su hogar, ahí tiene sus cosas. Y una vez por año su mamá lo visitaba y le llevaba un manto. Entonces, cuando tenía 5 años le llevaba un manto de un tamaño. Cuando tenía 6 años le llevaba un manto más grande, porque iba creciendo Eli. Y cada año su mamá le llevaba un manto más grande, más grande, más grande, más grande. Qué importante esto, ¿no? Cómo la mamá entregó a su hijo a Dios, y lo que fue Samuel, gran parte de lo que él fue, uno de los profetas más grandes que tuvo Israel, se debió a esta mujer. Que creyó al ser estéril, pero que después lo siguió consagrando, lo siguió acompañando, siguió estando con él. Y qué importante eso, ¿no? Entonces, decíamos, a los 12 años, ¿qué pasa? Dios llama a Samuel. De los 4 a los 12, Dios se mantuvo en silencio. Pero a los 12 años, Dios llama a Samuel. ¿Y qué le dice? Lo llama por su nombre. Le dice Samuel, Samuel, Samuel. Y bueno, y Samuel, como no había escuchado nunca la voz de Dios, pensó que lo llamaba Elí, y a la segunda vez Elí le dice, mira, te está llamando Dios, le dice, heme aquí, Señor, cuando te llame, y bueno, Él te va a hablar. Y cuando cerrando con el tema de Ana, porque no vamos a hablar más, después de entregar a su hijo en consagración, le dio muchos hijos más, 5 hijos más, y ahí lo tenemos en 1 Samuel 2:21, ¿no? Dios premió el entregar el hijo a Dios, Dios la recompensó. Cuando uno entrega algo a Dios, Dios te recompensa. Es así. Así que no duden en entregar lo que Dios le está pidiendo. Dios lo va a recompensar con más cosas. Entonces, Elí, que era el sacerdote, tuvo un problema familiar. Sus hijos eran un desastre. Habíamos dicho en la clase anterior, Ofni y Fines hasta tenían relaciones ilícitas con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Mentían, engañaban, se quedaban con el dinero, eran un desastre. Y el tema es que ellos eran los próximos jueces, porque una vez que Elí se muriera, ellos iban a tomar el mando. Entonces imagínense la nación, si ya estaba para atrás, imagínense con estos 2 personajes.
Entonces, Elí no hacía nada. Él sabía que sus hijos estaban haciendo mal, pero no hacía nada de esos padres permisivos que dejan a sus hijos que sigan, bueno, ya van a aprender. Y bueno, así fue como Dios se cansó y dijo, no, voy a llamar a Samuel, a este hijo, y a los 12 años lo llama por su nombre y le dice, bueno, mira, yo, Elí, ya sus hijos están pecando, ya terminó el tiempo de Elí, así que ellos no van a ser jueces más de Israel, ahora te va a tocar a vos. Y bueno, y le habla sobre lo que va a suceder. Y cuando Elí escucha lo que Dios le habló a Samuel, en vez de tomar una determinación y de arreglar su situación de sus hijos, dice, bueno, Dios, así lo quiere Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios. Y bueno, y ahí fue la familia de Elí, pero si Elí hubiera hecho algo, se hubiera arrepentido, hubiera buscado la solución, no sé, hubiera mandado a sus hijos a un encuentro, acá en Cita con la Vida, no sé, hubiera hecho algo capaz que su destino no iba a ser tan malo como fue, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces, Dios llama a Samuel desde los 12 años. ¿Qué edad tenía Jesús cuando estaba en el templo? 12 años. Importante. Los filisteos le declararon, para colmo, en ese momento, la guerra a Israel. Sansón los había destruido, había derribado su templo, había matado a su dios, a Dagón, pero los filisteos reconstruyeron todo, reconstruyeron a su dios y volvieron a atacar a Israel. Aprovecharon su debilidad espiritual. Y acampando en Afec, en la ciudad de Afec, invadieron a Israel, ¿no? Y bueno, como era costumbre de aquella época, se llevaron un baluarte, que fue el arca del pacto. Invadieron Silo, la destruyeron, ahí donde estaban los sacerdotes, los levitas, destruyeron la ciudad y se llevaron el arca. Perdón, el arca no estaba ahí. Cuando Israel va a enfrentarse contra los filisteos, llevan el arca, los hijos, Ofni y Fines, llevan el arca porque eran los únicos que podían cargar con el arca, pensando que la presencia de Dios lo iba a defender. La cuestión es que como estaban llenos de pecados, la presencia de Dios no actúa en una vida con pecado. ¿Está bien? Entonces, como llevaron el arca, estaban en pecado, el arca no hizo nada, la presencia de Dios no los abandonó, mataron a los dos hijos, mataron a muchos israelitas y para colmo se llevaron el arca, que era el símbolo de Israel, símbolo de la presencia de Dios. Esa arca que había estado en el cruce del Jordán, que había sido símbolo y el temor de muchos pueblos, porque donde estaba el arca, Dios se hacía respetar y daba victoria al pueblo. Entonces, cuando los filisteos se llevan el arca como un triunfo, como un objeto de triunfo, y Elí escucha que habían raptado el arca, cae y se desnuca y muere. Y ese es el destino de Elí y sus hijos. No la pérdida de la vida, la pérdida de la presencia de Dios. Ellos primero perdieron la presencia de Dios y después lo perdieron todo. Y ese fue el origen de la pérdida de esta familia. Fue así que Israel quedó a la deriva, sin sacerdotes, sin el arca de Jehová. Algunas ciudades habían sido tomadas por los filisteos. No solo algunas ciudades, sino que habían todo lo que era el hierro y que usaban los israelitas para poder, y los herreros que usaban los israelitas para fabricar armas, ya lo habían confiscado los filisteos. Entonces, los israelitas no tenían ni siquiera para hacer una espada, una lanza, no tenían para hacer armas. Era una situación difícil para Israel. Pero ¿qué pasa cuando la situación se pone complicada? Surge un juez. Y aquí surge la figura de Samuel después del deceso de Elí. Y la captura del arca, una situación totalmente desesperante para Israel, termina en algo bueno, que es que como dice este versículo en Samuel, toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Se habían dado cuenta que su pecado, que su falta de consideración a Dios, que su mirar hacia los ídolos y andar
en divisiones y en contiendas, los había llevado a perder lo más valioso, que era la presencia de Dios. Entonces Samuel instó a los israelitas a dejar sus ídolos, a volverse al único Dios verdadero. Entonces ahí es reconocido Samuel como una figura clave para la restauración de Israel. Es reconocido como profeta, juez, como hombre poderoso de oración, pero sobre todo como restaurador de Israel. Se produce un gran avivamiento porque todos vienen a entregar sus ídolos, a adorar a Dios, a arrepentirse, y hacen los hebreos son muy, ¿cómo puedo decir? Muy didácticos. Cuando hacen algo, lo realizan a través de una expresión exterior, ¿no? Entonces el arrepentimiento, para demostrar que estaban arrepentidos, derramaron agua ante Jehová, ¿no? Entonces agarraron agua y derramaron agua diciendo: derramamos nuestro corazón delante de Dios. Y ellos, al derramar el agua, sentían como el dolor del pecado, la consagración a Dios, ayunaron, confesaron públicamente sus pecados, y vino un avivamiento impresionante en Israel. Tal es así que Samuel formó una compañía de profetas, como lo va a hacer Elías mucho más adelante. Pero el primero que formó una compañía de profetas en la Biblia fue Samuel, que eran discípulos suyos que vivían en pequeños grupos comunales y profetizaban al son de la música. Al son de la música. Entonces había un avivamiento, pero ¿qué pasa? El arca de Jehová estaba en manos de los filisteos. Vamos a hablar del capítulo 8, donde vamos a pasar, este es un capítulo bisagra en la Biblia, porque pasamos de la teocracia a la monarquía. En el capítulo 8, el pueblo de Dios va a pedir un rey. Pide un rey. Si todo venía bien, ¿por qué piden un rey? Bueno, hay razones para eso. Samuel era viejo, dice el capítulo 8. ¿Podemos poner el capítulo 8 de Primera de Samuel? Así lo vamos a leer. Lo vamos a leer porque es interesante y es un capítulo muy importante en la Biblia, porque es un capítulo bisagra, ¿no? Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Seguimos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Como los hijos de Elí, así, se apartaron de Dios, no tan mal como los hijos de Elí, pero el pueblo no quería ser gobernados por ellos. ¿Cuál es la diferencia entre Samuel y Elí? Que Dios reprendió a Elí por la conducta de sus hijos, pero Dios no dijo nada con respecto a la conducta de los hijos de Samuel. El versículo 4: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. En realidad, él tenía 54 años. No era muy grande. Porque tener 54 años es ser un pibe, ¿no? ¿Cuántos pibes hay de 54 años acá? Amén. Bueno, yo tengo 20, pero bueno, todavía me falta. No. Pero 54 años tenía Samuel. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué le dice aquí tú has envejecido? Si Matusalén murió a los 900, no sé cuántos años, y él tenía 54 y dice, has envejecido. Parece que Samuel, al estar en liderazgo, los años habían caído sobre él y de alguna forma se había vuelto viejo por el gran labor, la gran labor y el gran trabajo que había tenido desde los 12 años en adelante. Y se ve que el pueblo le demandó mucho, y por eso a los 54 años ya estaba para el retiro, digamos así, Samuel, ¿no? Estaba para jugar en la reserva. Bueno,
En la B, no sé. Bueno, entonces, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Recuerden el versículo 5, ¿no? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué antecedente tenemos con respecto al pedido de un rey por parte del pueblo? Lo vimos en Jueces. El pueblo pide por primera vez un rey. ¿A quién le pide que sea rey? A Gedeón, muy bien, tengo un 10, ¿no está? Ahí está. Por favor, después pónganle un 10. Gedeón, el pueblo le pide, después de la tremenda victoria de Gedeón, le pide el pueblo que él sea el rey. ¿Y él qué dice? ¿Que sí? Él dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no? ¿Pues no está de acuerdo con el sueldo? No. No. Él dice, el rey es Jehová. Yo soy un juez, Dios me llamó a ser juez, pero el rey es Jehová. Yo de ninguna manera me voy a atribuir o tomar el puesto que tiene Dios. Fíjense cómo la tenía en claro Gedeón, ¿no? Entonces, el pueblo rechaza, no puede tener un rey, y acá busca otra oportunidad para pedir un rey, ¿no? Entonces, el primer pedido de rey es Gedeón, y el segundo se le pide a Samuel un rey. Vamos al versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Qué importante, ¿no? Porque en ese momento, imagínense, se enojó Samuel. No le gustó para nada que quitaran a Dios como rey, ¿no? Cualquiera de nosotros capaz que hubiéramos ido y si no hubiera salido, nos hubiéramos bajado de la cruz como hicieron algunos, y bueno, pero dice que Samuel oró y buscó a Dios. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Entonces Samuel se lo había tomado personal. Cuando dice, danos un rey, él dijo, che, tengo 54 años, tampoco estoy tan viejo. Y mis hijos, está bien, se mandan algunas macanas, pero no son como el hijo de Elí. Entonces no sé para qué me piden un rey, si vamos bien como nación. Samuel se lo había tomado personal, entonces se enoja y busca a Dios, y Dios le tiene que decir a Samuel, para un poco Samuel, no te están desechando a vos, me están desechando a mí. El problema no es con vos, el problema es conmigo. Entonces dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Qué fuerte lo que le dice Dios, ¿no? Al pueblo de Israel. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Cómo les pasa factura a Dios, no? Me acuerdo, dice el Señor. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, ¿no? Entonces Dios, está bien, permite, pero no aprueba. Permite que tengan un rey, pero no aprueba. Y esto nos muestra que Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y nosotros hacemos otra cosa, Dios lo va a permitir, como le permitió a Jonás irse hacia otro lado. Dios lo va a permitir, pero no significa que lo va a aprobar. Entonces, el próximo versículo, vamos a ver cómo los reyes lo van a tratar. El versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. El 11 dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. O sea, Dios le dice, bueno, está bien, lo voy a permitir, pero aclarales y dale una voz de alarma y decirle cómo va a ser el rey que vas a tener, para que sepan. Pues así hará el rey, que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Seguimos. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo pondrá a sí mismo a que su aren,
Tengo con arengo en el H y haciendo este otro. A que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Seguimos. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestros viñas, de vuestros olivares y les dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seré sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, no le importó nada. Fíjense, el rey iba a tomar a sus hijos, a los hijos de los ancianos, y los iba a emplear para trabajar sus tierras. Es más, le iba a pedir a todos ellos el 10% de sus ganancias, de sus impuestos. Hoy pagamos impuestos nosotros, ¿no? Bueno, entonces, les va a pedir eso. Las jóvenes, las hijas, van a tener que venir y amasar el pan y trabajar para los reyes. Y los reyes van a vivir en el palacio ahí, con lujos, con esto, con lo otro, con las riquezas del pueblo. Y va a haber reyes que se va a abusar de la gente también. Y le va a poner impuestos mucho más altos, como va a hacer Salomón en la segunda parte de su reinado. Y la gente se va a quejar. Y ahí se van a acordar de Dios. Que mejor era ser gobernado por Jehová que ser gobernado por un hombre, por un tirano. Porque el hombre se corrompe, pero Dios jamás. No, Él hace justicia, Él es un Dios justo y verdadero. Pero fíjense que Dios había llamado, la próxima placa puede ser, había llamado al pueblo de Israel para ser un pueblo único y especial y diferente a todos los pueblos de la tierra. El próximo donde está el versículo dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Dios había llamado al pueblo de Israel para ser un pueblo especial, para ser un pueblo apartado, un pueblo diferente, que el hombre no gobernara sobre ellos, sino que Dios fuera su rey, su gobernador. Pero el pueblo le dice claramente, queremos tener un rey como las naciones, como las otras naciones tienen, pensando que eso iba a solucionar sus problemas de falta de unidad, que iba a solucionar el problema de el tener a los filisteos encima, que iba a solucionar todos sus problemas. Buscaron una solución humana y no buscaron una solución divina. Ellos querían, en otras palabras, lo que estaba de moda. ¿Cuántos quieren lo que está de moda? ¿O cuántos han querido, cuando eran adolescentes, lo que está de moda? Un par de zapatillas. Todo va cambiando y el pueblo de Israel quiso estar a la moda, ¿no? Quiso librarse de Dios y decir, bueno, quiero ser como los demás. Y esto denota una inmadurez fuerte, tremenda. No digo que los que usen barba son inmaduros, por favor. Sino que yo tengo 20 años, puedo hacerlo. No. Siempre usé barba, por la duda. No, bueno, entonces, desde que nací. Entonces, ¿qué denota esto? Una inmadurez. Ellos no tenían identidad. Ellos querían imitar, querían ser una copia barata de lo que eran los demás pueblos. ¿Y qué pasa? Las copias son truchas, ¿verdad? Las copias y te salen mal y tienen malos resultados. Tampoco una falta de identidad de no aceptarse como Dios lo creó. Y déjeme decirte, Dios lo creó usted hermoso, no tiene que hacer nada, no tiene que agregarse nada, ni pelo, ni nada, ni peluca, porque usted es hermoso como Dios lo creó. Dios lo creó hermoso y Dios es su rey. No deje que las modas ni nada por el estilo arruinen su vida, arruinen su corazón. Y veamos el último versículo y terminamos. Dice, y vosotros estáis completos en Él, en Jesús,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Estamos completos en Cristo. Israel estaba completo en Dios, no necesitaba nada, sin embargo quiso buscar un rey y eso va a tener sus malas consecuencias. Dios los bendiga, nos vemos el lunes que viene. Dios los bendiga.